Se trataba de un hombre con graves desajustes mentales. Sus actos perversos le llevaron a ser conocido como el estrangulador de Rillington Place. Solo alcanzaba el placer cuando, antes de matar, usaba la fuerza y la dominación con sus víctimas. Luego, ocultaba los cadáveres tras una falsa pared. Antes de ser ajusticiado, John Christie dijo: "Para mí, un cadáver tiene una belleza y una dignidad que ningún cuerpo con vida podría tener nunca". Nuestro segundo protagonista de la noche solía disfrazarse de payaso, de Pogo, el payaso, y lo hacía para hacer las delicias de los más pequeños. Pero llegada la noche, agredía, violaba y mataba a adolescentes. John Wayne Gacy pasará a la historia como el payaso asesino. Quiero hacerte una pregunta. Dispara. Una pregunta rápida. ¿Qué puedo hacer para solucionar la peste del sótano? Seguro que tienes una fuga de la cloaca. Mal asunto. Ya lo sé, pero ¿qué hago al respecto? Todo el mundo se queja. El sótano de su casa se convirtió en un improvisado y pestilente cementerio donde enterraba a sus víctimas. Y acabaremos la noche con un niño, Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, un joven con trastornos mentales y físicos que pasaría a la historia por su sed de sangre. Sin que nadie sospechara de aquel chico, Petiso asesinó cruelmente a varios niños de su entorno. Tras ser detenido, los psiquiatras determinaron que era imposible rehabilitar su mente, por lo que jamás volvió a pisar la calle. Una noche más, nuestro expediente girará en torno a 3 asesinos en serie que sembraron el terror. Pero sus historias no cayeron en el olvido. No se limitaron a un espacio en los libros de criminología. Sus crímenes fueron recuperados por directores de cine y guionistas para ser convertidos en películas de éxito que han logrado llevar a la gran pantalla los actos depravados y perversos de aquellas bestias humanas. Desde entonces, como iconos cinematográficos, han logrado la inmortalidad. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Vamos a comenzar, si te parece, abriendo el expediente de John Christie, un asesino británico que nació en 1898 y conocido por el apodo de el estrangulador de Rillington Place. John, siendo niño, mostró algunas desviaciones en su comportamiento. Espiaba a su hermana y cuando su abuelo murió, quedó fascinado ante el cadáver. Pasados los años, con Ethel Waddington, llegó a ejercer incluso como policía. Hay una nómina de crímenes. Empecemos por el principio. ¿Cómo fue ese primer asesinato? A mediados de 1943, John conoció a una chica llamada Ruth Fuers y ella fue su amante, pero terminó considerándola como un estorbo porque no quería que su esposa descubriera el adulterio. Una tarde de agosto del año 43,
cuando Ruth le dijo que quería visitarle en su casa, él se puso muy nervioso. Ethel, la esposa, había salido a otro municipio y por eso John aceptó, aunque con reparos. Esa misma tarde intimaron y justo después John la estranguló hasta matarla. Se dio la circunstancia de que Ethel regresó antes de tiempo y su marido tuvo que esconder el cuerpo debajo de una cama. Eso sí, ya de madrugada, con su esposa dormida, bajó a enterrar el cadáver en el jardín. Y José Manuel, no suele ser habitual, y tendremos oportunidad a lo largo de los minutos de ir contando esta historia, que tardara tanto un asesino en serie en cometer sus asesinatos, digo, en cuanto a tiempo, porque pasó algo más de un año hasta su siguiente asesinato. Efectivamente, damos el salto al mes de octubre del año 1944. John había dejado su empleo en la Policía Especial y comenzó a trabajar en una empresa en la que conoció y entabló amistad con una mujer llamada Muriel Eddy. Una tarde ella le dijo que estaba acatarrada y que ya no sabía qué hacer para curarse. La mente de John se puso rápidamente en marcha y le dijo a Muriel que fuera esa tarde a su casa, que él conocía una especie de preparado que sanaba cualquier resfriado. Cuidadosamente, antes de que la mujer llegara, John preparó una especie de inhalador casero al que le agregó perfume, y todo ello para ocultar la carga de gas narcótico que contenía. Le agradezco que se tome tantas molestias. No, no es nada. El médico lo único que hace es recetarme jarabe. Bueno, ya está. Pocos médicos conocen este remedio. Huele igual que el bálsamo del fraile. Sí, algo de eso lleva. Es una mezcla, lo que nosotros llamamos un compuesto. Ya entiendo. Aquí tiene la máscara para ponerse en la cara. ¿Se ha terminado ya el té? Sí, gracias. Bien. Póngase la máscara, por favor. E hizo que la chica inhalara el gas, ¿no? Pues sí, ella se confió plenamente porque nadie se hubiera imaginado que aquello escondía un gas de ese tipo. Muriel cayó inconsciente, momento que aprovechó John para abusar de ella, y luego la estranguló hasta matarla y la enterró en el jardín junto al cadáver de Ruth. Al margen de aquellos asesinatos, John Christie fingió tener una vida normal. Y te decía antes la singularidad de este asesino en serie. Pasarían 5 años hasta su siguiente asesinato, o diría un presunto asesinato. Todo comenzó cuando en la Semana Santa del año 48 aparecieron unos nuevos inquilinos en el número 10 de Rillington Place. Era el matrimonio formado por los jóvenes Timothy y Beryl Evans. Solo son estas 2 habitaciones, ¿verdad? Pues sí. Bueno, no estamos acostumbrados a esto. Vivíamos en un piso enorme con vistas al río, pero tuvimos que dejarlo. Tim. Ah, gas, ¿verdad? Sí, sale más barato. Por eso lo hemos puesto. Bueno, no nos preocupa mucho el dinero. Mi trabajo no es malo. Nos lo quedamos. La chica estaba embarazada y pronto nacería la pequeña Geraldine. Se hicieron amigos de John y Ethel, aunque él le había echado el ojo a Beryl. El problema surgió cuando, algo después, Beryl volvió a quedarse embarazada y, en contra de su marido, decidió abortar. Conviene recordar que hablamos de una época en la que el aborto era un delito. Era un delito, pero como en todo había formas de burlar a la justicia. Beryl intentó encontrar a un abortista clandestino y se lo contó a John. Rápidamente la convenció de que él mismo tenía conocimientos médicos y de que podría hacer que abortara de manera discreta. Es una operación muy sencilla. Entonces, ¿usted sabe cómo se hace, señor Christie? Oh, sí. Eso no es problema. Lo he visto hacer cientos de veces. Eso tuve que aprenderlo en la policía. Esa operación se llevó a cabo el 8 de noviembre del año 49 y cuando ese mediodía el vecino llegó a casa, se encontró con la triste noticia de que el aborto había salido mal y de que su esposa había muerto en las manos de John Christie. Le dije que salió mal. Ella... Usted no me dijo... 1 de cada 10 muere. Ya se lo advertí. ¡Oh, Dios! Lo siento, Tim, pero estas cosas pasan. Debería haber recurrido a mí antes. Dios, ya era tan joven. Hablaba yo de asesinato, de presunto asesinato, precisamente por esto, porque no se sabe si este tipo la mató o realmente le provocó con el aborto clandestino una muerte, ¿no? Efectivamente, eso nunca se supo y John siempre mantuvo la versión del aborto malogrado. Pero volviendo a la historia, nos encontramos con un cadáver, el de Beryl, ese cadáver que estaba en el número 10 de Rillington Place. El cuerpo, por idea de John, fue emparedado por los 2 hombres bajo las baldosas de un desagüe. Verá,
Hay formas de encargarse del cadáver. Es que piensa en enterrarla sin ninguna ceremonia. Yo la ocultaré. Esperaré una oportunidad, ¿sabe? La ocultaré en la alcantarilla que hay aquí cerca. La dejaré allí. Oh, Dios. Es momento de derrumbarse. Sí, lo sé, lo siento. Superado por la situación, Timothy, es decir, el viudo, quiso mandar a su única hija Geraldine al cuidado de su madre. Pero John, nuestro protagonista, lo convenció de que su esposa y él podrían hacerse cargo de la niña. 2 días después, el 10 de noviembre, Timothy descubrió que su hija había desaparecido. Pero creyó a John cuando le dijo que le había enviado a casa de un matrimonio en otra ciudad. Hay un asunto importante, José Manuel, y es que Beryl muerta, la esposa muerta, Timothy, su marido, su viudo, tenía que mantener el tipo ante las preguntas de los demás, dónde estaba su mujer y dónde estaba su hija, ¿no? Efectivamente, Timothy mantuvo al principio que su esposa se había separado de él y que se había marchado con su hija. Pero finalmente la depresión le empujó a acudir a la policía el 30 de noviembre y confesar algo insólito. Dijo que él había sido el culpable de la muerte de Beryl, dejando a John completamente apartado de cualquier culpa. Y lo que explicó era que había comprado una bebida abortiva a un vendedor callejero y que eso había provocado el fallecimiento de su esposa y que la emparedó porque tenía miedo de que lo tacharan de asesino. ¿Usted dirá? He venido a entregarme. He despachado a mi mujer. Espere un momento. ¿Se da cuenta de lo que dice? Claro que lo sé. Es algo que me está quitando el sueño. Ella se quedó embarazada. Entonces conocí a un tipo de Ipswich que me dio una botella de no sé qué después de contarle mi historia. Bueno, yo le dije que no se lo tomara, pero estaba decidida. Y cuando volví del trabajo la encontré muerta. Tenía la botella vacía al lado. Yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y a las 2 de la mañana la bajé a la calle. Quité la tapa de la alcantarilla y eché el cadáver allí dentro. Hecha la declaración ante la policía, el siguiente trabajo fue inspeccionar la casa en Rillington Place. ¿Qué encontró allí la policía? Pues por una parte se corroboró la historia de Timothy porque encontraron el cuerpo de Beryl donde él había dicho. Pero lo realmente aterrador es que también estaba allí el cadáver de la niña Geraldine con una cuerda alrededor del cuello. Estaba claro que John la había estrangulado. ¿Hubo un juicio? ¿Cómo fue el resultado del juicio contra nuestro protagonista? La acusación fue por el asesinato de su mujer y de su hija. Hay que decir que ese juicio comenzó el 11 de enero de 1950 y fue considerado Timothy culpable del doble crimen y condenado a morir en la horca. Fue ya cerca del momento del ajusticiamiento cuando Timothy dio un pasito atrás y gritó que el asesino había sido John, pero ya a esas alturas nadie le creyó. Murió ahorcado el 9 de marzo de 1950 en el patio de la misma prisión en la que estaba interno. Timothy John Evans. El tribunal le considera culpable de asesinato deliberado y la sentencia a que este tribunal le condena es a ser trasladado de este lugar a una prisión y de allí a un lugar de ejecución donde será ahorcado y su cuerpo enterrado dentro de la última prisión en la que haya sido confinado antes de su ejecución. Y que Dios tenga piedad de su alma. Amén. Vamos a centrar ahora nuestra atención sobre la esposa del asesino, de Timothy. Esta mujer, Ethel, se la vio por última vez el 12 de diciembre de 1952. Conocido el perfil del personaje, podemos intuir que la asesinó. ¿Por qué la mató? Pues se supone que por compasión. Por aquellos años Ethel estaba mayor, estaba enferma de artrosis y los dolores que sentía eran constantes. Siempre basándonos en el testimonio de John Christie, en la mañana del 14 de diciembre su mujer se despertó con convulsiones, se despertó con un dolor insoportable y él, no sabiendo qué hacer, la estranguló en la cama para que descansara en paz para siempre. John contó: durante 2 días dejé el cadáver de mi esposa en la cama y luego quité las tablas del suelo del cuarto principal y la enterré.
Desde el primer día la eché de menos. El tranquilo amor que ella y yo teníamos ocurre solo una vez en la vida. Y José Manuel, ante la desaparición de la mujer, supongo que para John, para nuestro protagonista, sería dificultoso ocultar la ausencia de la esposa, ¿no? Hombre, él intentó hacer creer que estaba viva, pero que la mujer no salía de casa por los problemas que tenía en las articulaciones. Y aquello parece que despertó en él una enorme ira, sintió de pronto un inmenso odio hacia todos, hacia la humanidad, y en poco tiempo, entre el año 52 y 53, asesinó a 3 mujeres. Sigamos yendo hacia atrás en el tiempo. Hemos contado el juicio, el ahorcamiento como pena que tuvo, pero la primera mujer a la que mató tras estrangular a su mujer, a Ethel, ¿quién fue? La primera fue Kathleen Maloney. Cuando la conoció, la logró engatusar para que fuera a su casa, y John, aprovechando un descuido, la estranguló. Su cuerpo lo emparedó detrás de un muro en su cocina de Rillington Place. Rita Nelson era una mujer con problemas. Una mujer que acababa de quedarse embarazada sin buscarlo. Por eso lloraba en una cafetería. Entonces apareció un elegante John Christie para consolarla e invitarla a tomar un té en su casa. La víctima, buscando consuelo, cayó en la trampa. A Rita también la estranguló y la escondió junto a Kathleen en la pared de la cocina aquel 12 de enero del 53. Hay una tercera víctima. Pues sí, en este caso se trata de la joven Hectorina McLennan, una chica que tenía novio, y John la conoció en una cafetería. Al ver que andaba buscando urgentemente un lugar de residencia, John se ofreció a darles hospedaje a los dos, al menos por unos días. Al tercer día, cuando su novio Alexander salió a trabajar, John estranguló a la joven. Aquel cuerpo lo ocultó junto a las otras 2 chicas, y a su novio le dijo que Hectorina había salido de casa y que no había regresado. Incluso ayudó a Alexander en las tareas de búsqueda, pero como es lógico, nunca dieron con ella. José Manuel, Hectorina fue la última víctima conocida de John Christie. Él paró de matar, y eso fue porque él se muda de la casa. Cuéntame cuál es la razón por la que no solamente para de matar, sino que además encontraron ese dramático cementerio en la cocina. Pues fue bastante curioso porque efectivamente John abandonó ese número 10 de Rillington Place y aquella vivienda la ocupó un inquilino que quiso hacer rápidamente reformas en la cocina. Bueno, al echar abajo la pared, se llevó la desagradable sorpresa de encontrar los cuerpos de estas 3 víctimas. La policía acudió, registró toda la vivienda, encontrando de paso el cadáver de Ethel debajo de las maderas del suelo. Rápidamente se puso a John en busca y captura y se difundió su descripción en todos los periódicos de Inglaterra por si alguien podía dar alguna pista de su paradero. Mientras tanto, las excavaciones en el jardín del número 10 de Rillington Place sacaron a la luz 2 nuevos cadáveres de mujeres. Mujeres que, tal y como acertaron los forenses, llevaban más de 10 años enterradas. Mientras todo esto ocurría y se encontraban los cadáveres de este asesino, ¿él dónde estaba? ¿Dónde estaba escondido? Pues él estaba medio oculto en un hotel de mala muerte, desde el que contrataba a prostitutas con las que ponía en práctica sus perversiones. La policía recibió muchos avisos de personas que creían haber visto a John, pero la inmensa mayoría resultaron ser falsas alarmas. El 29 de marzo de 1953, a las 11:30 de la noche, un reportero del News of the World, Norman Wright, recibió una llamada. La voz al otro lado del teléfono dijo: Soy John Christie. No puedo soportarlo más. Me están intentando cazar como un perro y estoy cansado. Tengo hambre y frío. Estoy mojado y no tengo ropa para cambiarme. ¿Qué pasó a partir de esta llamada? Pues hubo un pacto. John le contaría a Norman su versión de los hechos en exclusiva y el periodista no lo delataría y además le daría algo de comer y un sitio donde poder descansar unos días. Norman dijo que sí, pero que en cuanto se marchara avisaría a la policía, cosa que por supuesto John entendió. Y quedaron esa misma noche, 1:30 al norte de Londres, en un lugar bastante discreto. Al aparecer John se dio la casualidad de que pasaban por allí 2 policías y creyendo que Norman lo había traicionado, echó a correr y desapareció de nuevo. Llegados a este punto, bueno será consultar con su señoría.
Querido juez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. Juez, ¿qué destacaría? Me interesa particularmente esta noche su opinión, a nivel judicial, sobre la relación del asesino de esta historia y el periodista a quien llamó para confesarle sus crímenes. Pues mira, Adolfo, a mí me resulta muy interesante esa relación, y aunque en otra ocasión pues he comentado lo que significa el secreto profesional de los periodistas, esto es, el derecho que ostenta la prensa de no revelar la identidad de una fuente, pues en favor de lo que es la información veraz y del interés público, ahora es conveniente y es preciso ahondar un poco más, si me dejas. Mira, el peligro de la revelación de las fuentes nace en el momento en que el periodista es llamado a declarar en el proceso penal como testigo, ya que en este caso pues existen también dos intereses en juego y además que son contrapuestos: la libertad de información frente al interés de la justicia en el esclarecimiento de los delitos. De estas situaciones y de las posibilidades que un periodista puede encontrarse en un proceso penal, fundamentalmente la de testigo, y es que pueden derivarse responsabilidades como pueden ser la desobediencia y la obstrucción a la justicia. Y en este caso sí que es operativo el secreto periodístico. En calidad de testigo, la única obligación que tiene un periodista es la obligación de probar que la información es veraz con todos los medios que tenga a su alcance, pero sin obligación de revelar la fuente. Por el contrario, si el periodista, por no revelar su fuente, no puede probar su veracidad, ese conflicto pues no afecta a su secreto, puesto que estamos a un supuesto de imputación y no de declaración testifical. El testigo tiene la obligación de decir verdad y el imputado incluso puede negarse a declarar. El secreto profesional del periodista pues no tiene virtualidad como una excusa ante el deber de declarar en el proceso. Si le llaman, tiene que ir. Incluso si que declara como investigado, pues incluso cuando se le puede obligar a denunciar un hecho, como es el caso que hemos escuchado esta noche. En este supuesto estamos comentando que el asesino llamó al periodista para relatarle los crímenes, y si no denunciaba es posible que lo hubieran imputado como encubridor de un delito, aunque como cualquier imputado, igualmente como he dicho antes, puede negarse a declarar o no declarar contra sí mismo. El secreto profesional, por lo tanto, Adolfo, del periodista es un derecho y no una obligación, lo que significa que el periodista puede renunciar a él, como el caso de esta noche, y por lo tanto pues se pasa esa frontera de lo que es el deber moral, del deber jurídico y del deber profesional. Correcto. Señoría, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo. John Christie, 2 días después, fue descubierto por un policía mientras dormía en la calle y fue detenido. Durante el juicio que se inició a mediados de 1953, dijo: es lo mismo que con el primer cuadro de un pintor. Era emocionante porque me había embarcado en la carrera que había elegido, la del asesinato. Pero ella era solo el principio. John Christie fue sentenciado a muerte por ahorcamiento. La sentencia se ejecutó el 25 de junio de 1953. Abrimos nuestro segundo expediente. Atento porque es extraordinariamente laberíntico y dramático. Hablamos de un personaje cuya historia podría ser el argumento de una novela de Stephen King. Me refiero al estadounidense John Wayne Gacy. Él se ganó el apodo del payaso asesino por los espectáculos para niños en los que encarnaba la figura de Pogo el payaso. En su infancia tuvo que soportar a un padre que lo despreciaba. Por eso en su adolescencia huyó a Las Vegas para escapar de aquel ambiente. Allí se acabó casando y tuvo una hija, aunque llegó a pasar un tiempo en prisión por abusar de varios jóvenes.
José Manuel, ¿cuándo cometió su primer asesinato? Pues ese primer asesinato fue confesado por John mucho tiempo después, cuando ya fue detenido. Ocurrió el 27 de diciembre de 1971 y, como otras veces, él había acudido a la estación de tren para entablar contacto con algún chico, siempre a espaldas de su esposa. Según su testimonio, llevó al chico a un motel y después de intimar se quedaron dormidos. De madrugada, John se despertó al notar a su acompañante encaramado sobre él, pero con un cuchillo en la mano. Contó que se lo quitó de encima de un empujón y que al caer al suelo, su agresor se clavó el cuchillo y murió. Seguramente la realidad fue otra, muy diferente, y fue asesinado cruelmente por John. El cadáver lo transportó de madrugada a su vivienda y lo enterró en el sótano. En ese mismo sótano acabarían muchas otras víctimas. Quiero hacerte una pregunta. Dispara. Una pregunta rápida. ¿Qué puedo hacer para solucionar la peste del sótano? ¿Podrías explicarte un poco mejor? Bueno, pues huele a mierda. A mierda de verdad. Seguro que tienes una fuga de la cloaca. Mal asunto. Ya lo sé, pero ¿qué hago al respecto? Todo el mundo se queja. Los vecinos, mi mujer... Oh, joder, sobre todo mi mujer. Supongo que lo mejor para las filtraciones es echar cal. Pon una buena capa. ¿Echar cal? ¿Cómo no se me había ocurrido? John Wayne se confeccionó el traje de Pogo el payaso, que lo haría tan popular y con el que recaudó fondos para el Partido Demócrata, actuando en fiestas o visitando a niños en los hospitales. Nadie sospechaba de sus instintos criminales, y todos, niños y mayores, querían fotografiarse con aquel hombre que se maquillaba la cara de manera un tanto siniestra. José Manuel, la esposa de John no sabía lo que ocurría a sus espaldas en el sótano. Parece que no era consciente de los delitos de abusos adolescentes, pero sí supo de las tendencias homosexuales de su marido y de cómo a escondidas mantenía relaciones con jóvenes. Por eso le acabó pidiendo el divorcio en el año 76. ¿Por qué nunca me has dicho que te van los hombres? No me gustan, te juro que no sabes cuánto odio a los homosexuales. Es solo que... No lo sé, yo... Es posible. Tal vez... ¿Crees que nací ayer? No sé cuántas veces te he visto entrar y salir del garaje con esos chicos. Solo Dios sabe qué haces ahí dentro. Voy a quemar ese puto garaje. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a dejar hecho cenizas. Karen, me dejo las pelotas por ti y por las niñas. Y lo que hago en el garaje solo está relacionado con el negocio. ¡Eres un imbécil! Te lo he dicho. Nunca me llames imbécil. Aquel sería el detonante de los primeros asesinatos. Ahora John Wayne tenía la casa solo para él y empezó a invitar a sus conquistas. A muchos de esos chicos los ataba, los torturaba y finalmente los estrangulaba hasta la muerte para después enterrarlos en el sótano. Allí se acumularon varios cuerpos. Aquello contrastaba con esa imagen que daba a la gente que lo conocía. De día vestía de payaso, de Pogo el payaso, y animaba a los niños, y de noche asesinaba a jóvenes. When they paint the image that I was this monster who picked up like these altar boys along the street and swatted them like flies, I said, this is ludicrous. Cuando pintaban la imagen de que yo era ese monstruo que recogía a esos pobres chavales por las calles y los mataba como moscas, yo dije, eso es ridículo. Y supongo que en algún momento, en ciertos ambientes, comenzarían a conocer la reputación de John Wayne Gacy, ¿no? Claro, nadie sabía de sus asesinatos, pero sí empezó a ser conocido por esos abusos y esas agresiones que a veces cometía con los chicos. Pero las pocas veces que alguno lo denunciaba, tenía que reconocer delante del juez que la visita a la casa había sido voluntaria, o sea, que había existido un acuerdo económico por mantener aquella relación, y aquello le restaba peso a las denuncias. Por eso, hasta aquel momento, John Wayne salió libre de todos los cargos. Y de hecho, mientras que John mataba a adolescentes y abusaba de otros chicos, tenía buenas relaciones sociales gracias a su vinculación con el Partido Demócrata. Hay una fotografía en la que se le puede ver estrechando la mano de la primera dama, Rosalind Carter, esposa del entonces presidente Jimmy Carter. Esa fotografía está incluso dedicada por la propia mujer. Y en las fiestas que John Wayne organizaba y en las que se vestía de payaso, asistía en ocasiones el alcalde de Chicago, Michael Bilandic, y muchos otros personajes destacados de la sociedad y de la política. Sois realmente afortunados de tener como amigo y colega a John Wayne Gacy, un buen hombre, un gran demócrata y, quién sabe,
Tal vez el próximo comisario del distrito. Se lo merece. Sí. Permitidme que os hable un poco de este hombre. Si no fuera por John Wayne Gacy, ninguna de las farolas de esta ciudad llevaría su propio número. Eso se lo debéis a John. Es una fuente de inspiración y un ejemplo para los niños. Y por lo que a mí respecta, la viva encarnación del sueño americano. ¡Bravo! Me he enterado de que a esos pobres chicos les gustan mucho tus actuaciones como Pongo, el payaso. ¿En qué momento John se descuida lo suficiente como para acabar en el punto de mira de la policía? Hay una fecha clave que es el 11 de diciembre del año 78. John había concertado una cita con un joven de 15 años, él se llamaba Robert Piest, y el joven necesitaba trabajo y le había pedido aquella entrevista, pero nunca más fue visto. Sus padres, cuando se dieron cuenta de que tardaba demasiado, avisaron a la policía y rápidamente dieron con el empresario con el que se había citado. Cuando comprobaron el nombre de John Wayne en la base de datos, los agentes se quedaron de piedra al descubrir que tenía antecedentes por sodomía y por abusos de adolescentes. Luego se supo que John había llevado a Robert a su casa con la excusa de estar en un sitio más tranquilo para charlar. Allí abusó de él y luego lo estranguló sobre la cama y después lo dejó en el sótano con la idea de enterrarlo un poco más tarde. Cuando el inspector Joseph Cosentag llamó a la puerta del 8213 de West Summerdale Avenue, abrió aquel hombre obeso, de aspecto amable, que no puso impedimentos a que los agentes pasaran. Ante el interrogatorio aseguró que la cita con el chico terminó en pocos minutos y que no había vuelto a saber más de él. El inspector, sabiendo que era un hombre con buenos contactos, decidió no presionarlo demasiado y lo emplazó a visitar la comisaría al día siguiente para declarar de forma oficial. Pero John Wayne no se presentó. ¿Estás seguro de que golpeó a esos chicos? ¿Aún no nos das una orden de registro? No, joder. Ese tío es bueno. Va por todas. Pronto la cagará. ¿Qué hicieron los agentes ante el plantón de John Wayne? Pidieron rápidamente una orden de registro y entraron en la casa de John, donde se confirmaron las peores sospechas. Ya en las primeras estancias que pisaron encontraron cuerdas, grilletes y lo que parecía manchas de sangre. El olor nauseabundo de los cadáveres enterrados llamó rápidamente la atención de los agentes. El rostro de John palideció cuando la policía empezó a levantar las tablas que cubrían el suelo del sótano. Excavando en la tierra, empezaron a ver la luz fragmentos de cuerpos en descomposición. Completamente hundido, el criminal confesó que había matado a más de 30 adolescentes. La mayoría estaban allí, en la casa, aunque otros se encontraban cerca del río y pudieron ser encontrados por medio de las indicaciones del propio asesino. Durante su detención, los vecinos quedaron completamente asombrados ante la noticia de aquellos crímenes. Nadie había sospechado lo más mínimo que aquel hombre de aspecto bonachón que entretenía a los niños con su traje de Pogo el payaso. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra en un tribunal. Tienes derecho a un abogado. Y a que tu abogado esté presente durante el interrogatorio. No puedes costearte uno, se te asignará uno de oficio. ¿Has comprendido tus derechos? Vamos. John Wayne aseguró a los agentes que no era él quien mató a los adolescentes, sino su alter ego llamado Jack el Malo, un personaje imaginario que odiaba a los homosexuales. Supongo, José Manuel, que la labor de sacar aquellos cuerpos putrefactos del sótano sería una tarea ciertamente complicada, ¿no? Bastante complicada, sobre todo por el olor. Era insoportable, además de suponer un problema para la salud de los agentes al trabajar en un sitio tan cerrado. A pesar de usar máscaras antigas, de usar trajes herméticos, había veces que tenían que abandonar el sótano porque se sentían mareados. Después de largas jornadas de trabajo, todos se lavaban con desinfectantes. Bajo la tierra encontraron no solamente cuerpos, sino también ropa, documentos de identidad
y algunos otros objetos de las víctimas. Y mientras esto ocurría, las inmediaciones de la vivienda se llenaron rápidamente de curiosos y de periodistas. Hay que decir que fue una conmoción nacional. Estados Unidos se estaba enfrentando a uno de los peores asesinos en serie de su historia reciente. El resultado final fue el descubrimiento de 29 cadáveres en el sótano y 3 más en el río. La casa, por respeto, fue demolida, aunque el solar, durante bastante tiempo, se convirtió en punto de encuentro favorito de gente morbosa. Sepamos detalles de la investigación policial del caso Gacy. Ya me atiende el detective privado y criminólogo y director de seguridad, Enrique Vega. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Cuéntanos detalles de la investigación policial de este caso. Pues mira, Adolfo, la investigación de este caso, como de tantos otros que hemos podido estudiar, está empañada por los contactos sociales y políticos que los asesinos hayan podido utilizar para burlar la ley. Esto le permitió a John, después de ser sentenciado a 10 años de cárcel, salir en tan solo 18 meses por su buen comportamiento. Llegó a ser un líder en la cárcel. Su mujer se divorció de él mientras estaba en la cárcel y se quedó con la casa, la custodia y una renta alta a cuenta de John. Además, su padre moría en ese mismo periodo y algunos cuentan que esto le derrumbó en la cárcel. Al salir, se comprometió a irse a vivir con su madre y ella le compró una casa en Chicago que él usaría como cementerio particular. Llegaban múltiples denuncias de abuso y tortura en contra de John a las que la policía no daba crédito. De ahí la teoría de que era ayudado por la policía debido a su pertenencia a un partido político y a la amistad con el nieto del alcalde de Chicago. Todo le funcionaba a John hasta que una tarde en una farmacia ofreció trabajo a un chico en una empresa de reformas que él tenía. Era Robert Pierre, y sus padres conocían la entrevista que tendría con John. La denuncia de los padres inició una investigación que pondría a John contra las cuerdas. Fue citado en dependencias policiales y retrasando su visita hasta las 3 de la mañana, alegando un accidente, por lo que iba lleno de barro, llegó alegando que no había visto nunca al joven, aunque sí había ido a la farmacia a recoger una agenda que le habían avisado que recogiera. Se pudo comprobar que esa llamada nunca existió. Este hecho y los antecedentes previos hicieron a la policía pedir una orden de registro de la casa de John, que llegaría 2 días más tarde. La policía encontraría un anillo de estudiante, varios permisos de conducir, grilletes, material pederasta y homosexual, una jeringuilla, ropa de talla pequeña, una pistola Beretta y un recibo de la farmacia donde trabajaba el joven Pierre. No siendo los indicios concluyentes, se le confiscaron los vehículos y se le puso en equipo de vigilancia. John burlaba la vigilancia y les invitaba a comer en los restaurantes a los que iba. Esto le permitió poner una demanda civil contra la policía de $700,000 por persecución. No obstante, el interrogatorio a un amigo de John hizo averiguar que le había pedido distribuir sacos de cal alrededor de los bajos de la casa. Pidieron una segunda orden de registro y en ella, debido a que la calefacción estaba puesta, hacía emanar de los conductos un fuerte mal olor. Ellos, junto a una declaración en el polígrafo de uno de los testigos, admitiendo que John le había hecho cavar una fosa en la casa de 60 centímetros de ancho y 180 centímetros de largo, según él, para tubería, determinó el levantamiento del suelo de la vivienda. John fue detenido en 1978 y ejecutado por la muerte de 33 jóvenes en 1994. Hoy todavía se estima que en los sótanos del edificio donde trabajaba se podrían encontrar aún cuerpos de personas desaparecidas en aquellas mismas circunstancias. Como anécdota te contaré que la noche previa a su ejecución pidió un cubo de alitas de pollo, calamares y fresas. Enrique Vega, gracias y buenas noches. Buenas noches. Tras el juicio que se inició a principios de 1980, John Wayne Gacy fue considerado culpable de los asesinatos de al menos 33 personas, por lo que fue condenado a pena de muerte por inyección letal. Su ajusticiamiento se llevó a cabo
el 10 de mayo de 1994. Si la gente quiere saber la verdad de las cosas, si quieren dejarse convencer o dejarse lavar el cerebro, pues bien, adelante, y que me maten. Pero la venganza es mía, dice el Señor, porque has ejecutado a alguien que no cometió el crimen. Abrimos el último expediente de nuestra crónica negra. Un personaje que sembró el terror siendo apenas un niño. Su nombre, Cayetano Santos Godino. Cayetano Santos Godino, domiciliado en General Urquiza 370. Figura como testigo en el ataque a un chico al que apalearon hasta matarlo. El caso nunca se resolvió. También aparece como testigo en otro caso sin resolver. Un pibe quemado en el párpado. Cayetano fue apodado el Petiso Orejudo. Nacido en Argentina en 1896, su vida estuvo condicionada por dos factores muy contundentes: los problemas de salud física y mental producto de la sífilis de su padre y las palizas que el propio padre le propinó durante sus primeros años. Cayetano gestó unas tendencias sádicas que le empujaban a hacer daño a animales y niños. Vamos a la cronología homicida. ¿En qué momento cometió su primer asesinato? Es curioso, pero su primer asesinato se mantuvo en el anonimato durante mucho tiempo. De hecho, sería el propio criminal quien lo confesaría tiempo después, cuando sacó a la luz aquella masacre. Pero ocurrió el 29 de marzo, año 1906. La víctima de Cayetano fue María Rosa Faith, de 3 años. Él tomó a la niña de la mano y la condujo a la calle en Río de Janeiro, y allí, en una zona desierta, la estranguló sin piedad. Una vez cometido el crimen, cavó una fosa y la metió dentro, tapándola después con escombros y latas. Y fue el propio Petiso Orejudo, como antes decía, quien reconoció años después este crimen, pero el cuerpo de la niña no pudo ser rescatado, ya que sobre aquella zanja se construyó tiempo después un edificio, por lo que fue imposible excavar en aquel lugar. A sus ganas de hacer daño se sumó una peligrosa afición, la de provocar incendios. El 17 de enero de 1912, el Petiso Orejudo entró en una bodega de la calle Corrientes y prendió fuego al edificio. Afortunadamente nadie murió. Tiempo después, Cayetano Santos Godino diría: «Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen al fuego». José Manuel, existe un nuevo asesinato que, una vez más, Cayetano reconoció meses después de cometerlo, ¿verdad? Pues sí, se trata del niño Arturo Laurora, de 13 años, y sus padres denunciaron su desaparición el 25 de enero de 1912. Lamentablemente, su cuerpo apareció casi sin ropa y magullado dentro de una casa abandonada en la calle Pavón. La muerte se había producido por asfixia, de hecho todavía tenía en el cuello la cuerda que lo había ahogado. En aquel momento no se llegó a dar con el asesino hasta que a finales de aquel año el Petiso Orejudo confesó su autoría. 7 de marzo de 1912. El Petiso Orejudo prendió fuego a Reina Bonita Vanikov, una cría de 5 años. Tras unos días en el hospital de niños, falleció entre grandes dolores. También incendió las instalaciones de la estación Bail perteneciente a la compañía de tranvías Anglo-Argentina. Por suerte, los bomberos llegaron a tiempo para apagar el fuego, y así una y otra vez. Pero háblame del caso de un niño, de Roberto Russo. ¿Qué ocurrió el 8 de noviembre de 1912? Aquel día Cayetano engañó a Roberto. Este niño tenía solamente 2 años y lo convence para que lo acompañara. Le prometió darle unos caramelos si era obediente. A él lo llevó a una zona aislada, le ató los pies y las manos, procediendo después a ahorcarlo con la misma cuerda que usaba para atar sus pantalones. De nuevo aparece alguien, en este caso hablamos de un peón de una obra cercana, que avisa a las autoridades. Cayetano Santos Godino aseguró que se había encontrado al niño de esa manera y que lo único que pretendía era salvarlo. Insólitamente le creyeron, o al menos lo dejaron en libertad. Siguiendo con este siniestro recorrido por los crímenes y muerte de Cayetano Santos Godino, no debemos olvidar su agresión a la niña Carmen Guitone, una niña de 3 años. El 16 de noviembre de 1912 la llevó a la fuerza a una zona apartada. Allí la golpeó hasta que lo detuvo un vigilante. Petiso Orejudo logró escapar. Poco después, el 20 de noviembre,
raptó a la niña Catalina Naulener, de 5 años, y la condujo a la calle San Juan. Cayetano empezó a darle puñetazos hasta que el inquilino de una casa cercana lo detuvo. De nuevo, Petiso Orejudo salió corriendo y evitó ser atrapado. Hay un caso importante, que es el de Gesualdo Giordano. Este sería su último crimen. Por suerte sí, Gesualdo Giordano era un niño de 3 años que salió a jugar a la calle el 3 de diciembre de 1912. Él acababa de desayunar con sus padres y fue en busca de sus amigos en ese entorno de la calle Progreso. El caso es que Petiso Orejudo apareció y sin despertar sospechas se unió a aquellos niños. En un descuido convenció a Gesualdo para que lo acompañara usando de nuevo el señuelo de los caramelos. Aunque hay que decir que esta vez Cayetano los compró y que incluso le dio algunos a Gesualdo. Eso sí, le dijo que le ofrecería el resto si lo acompañaba a la Quinta Moreno, una zona algo más alejada. Gesualdo aceptó la propuesta. ¿Y aquella sería su condena? Sería su condena, aunque en el último momento se percató de las intenciones de Cayetano e intentó escapar. Ya era demasiado tarde. El Petiso Orejudo lo arrinconó contra un horno de ladrillos, puso su rodilla derecha sobre el pecho de Gesualdo y le enrolló en el cuello la cuerda de sus pantalones. El niño mientras tanto se revolvía, por lo que Cayetano tuvo que atarlo con trozos de aquella cuerda que cortó con un fósforo encendido, pero tampoco lo logró. Entonces lo dejó allí, atado, y salió a buscar algún instrumento útil para matarlo. Y en ese momento es cuando se tropieza con el padre del niño, ¿verdad? Sí, se lo encontró en plena calle. Andaba buscando precisamente a su hijo y Cayetano, con total descaro, le dijo que no sabía nada de su paradero. Como el hombre se marchó, Petiso Orejudo siguió con su labor y tras encontrar un viejo clavo de 10 centímetros, regresó donde Gesualdo y se lo clavó en la sien ayudándose de una piedra. Una vez muerto, lo cubrió con una lámina de zinc. Y es terrible, pero cuando se produjo el velatorio, tras encontrarse el cadáver, Cayetano aprovechó que se desconocía quién era el asesino para aparecer en casa de los padres para ver el cuerpo. Él aseguró tiempo después que solo pretendía comprobar si tenía todavía el clavo en la sien. Pero aquella misma madrugada supuso el fin de las actividades de el Petiso Orejudo. Las autoridades, sospechando de él, lo detuvieron y encontraron en sus bolsillos la cuerda con la que ató a Gesualdo. Y así es como acabó la carrera delictiva de Cayetano Santos. Me acuerdo que después de haber matado al chico ese, Arturo, fui al galpón y me masturbé, como hice cuando maté a Josefina. ¿No sentís remordimiento de conciencia por lo que hiciste? Yo no entiendo lo que me pregunta usted. ¿No sabes lo que es el remordimiento? No, señor. ¿Pensás que tenés derecho a matar niños? Si yo no soy el único. Hay otros que también lo hacen. ¿Por qué les mataste? Y porque me gusta. Fuiste al velatorio del último chico que asesinaste. Quería verlo yo. ¿Por qué? Quería ver si tenía clavo en la cabeza. Necesito poner un poco de orden en mi cabeza. Y por eso acudo a nuestra psicóloga de cabecera. Querida Ángela Gual, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Qué aspecto psicológico puedes destacar de este personaje Petiso Orejudo? Pues mira, analizando pues todo lo narrado anteriormente, observamos a un niño de muy temprana edad, totalmente descuidado y maltratado por la familia de origen, que hace su propia interpretación sobre las dinámicas de la vida. Podríamos resumir pues que la vida se reduce para él a que el individuo más fuerte, su padre, le agrede, por lo que él, en parte por mostrarse fuerte como su padre y mantener un rol de superioridad, y en parte también para drenar la sensación de abuso y de impotencia por no poder defenderse de su agresor, pues realiza los mismos actos miserables hacia otros sujetos más débiles que él. De esta manera, el círculo se cierra y el abusador se convierte en abusador. Solo existe un matiz en esta ecuación y es que Cayetano necesita llegar hasta el final. No le basta con golpear, sino que necesita aniquilar a sus presas. En fin, analizando su modus operandi habitual, digamos, pues podemos apreciar que el patrón que se repite casi siempre es el de golpear a sus víctimas, siempre mucho menores y, por supuesto, sin oportunidades, para después asesinarlas asfixiándolas, ¿no?, con un cordel sobre el cuello.
No hay un componente sexual, sin embargo, sí existe la pulsión de acabar con la vida de los niños. Seguramente experimentaba una sensación de alivio al ser él la figura fuerte y, por otro lado, de diversión, de poder que ha aprendido del padre. Observamos también, incluso ya en el primer asesinato, con tan solo 9 años de edad, cómo Cayetano cava una zanja para ocultar el cadáver de la nena de 3 años que estrangula. Este hecho de ocultamiento es muy importante, ya que nos indica pues su capacidad de comprensión de lo que hace y de lo que es correcto. También por sus reacciones ante los adultos y sus comportamientos disimulados, podemos ver que sabía que lo que hacía estaba mal, por lo que era plenamente consciente y responsable del daño. Cuando miente al peón, por ejemplo, al peón de obra, diciéndole que solo quería salvar al niño que él mismo estaba estrangulando, está mintiendo, digamos, con todo conocimiento de causa. Está manipulando la situación y al adulto para salvarse de una situación en la que se ha visto desprevenido, por decirlo de alguna manera. Esta frialdad de pensamiento, sin ansiedad ninguna ni temor, sin nervios o angustia por ser apresado, pues nos da una idea de la mente retorcida de Cayetano, de su componente psicopático y de su incapacidad por sentir las emociones de los demás o culpa por sus despiadadas acciones. Querida Ángela Gual, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Adolfo. Petiso Orejudo confesó sus crímenes. Primero ingresó en el Hospicio de las Mercedes, pero más adelante, el juez Ramos Mejía ordenó su traslado a la Penitenciaría Nacional y algo después, en 1923, al penal de Usagua, donde falleció el 15 de noviembre de 1944. Aunque la versión oficial es que falleció por una enfermedad, se cuenta que en realidad murió tras la paliza de unos presos. Querido José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches.